Hola, vamos a ver en este video 5 puntos a revisar para ver si estoy desperdiciando tiempo y energía. La primera acotación que les hago es que nuestra mente tiene una cierta cantidad de energía limitada, ¿sí? Entonces, si yo estoy desperdiciando energía en estas cosas que les voy a mencionar, significa que me estoy dejando menos energía para otras cuestiones que podrían ser mucho más constructivas para mí mismo, para mi propio camino, ¿sí? Entonces, al revisar dónde puedo estar desperdiciando energía, puedo rebobinar y elegir dar diferentes pasos que tengan que ver con mi camino en lo personal, ¿sí? Y dejar un poquito de lado estas cuestiones que realmente no ameritan que se les dé este lugar en nuestra mente. La primera tiene que ver con el pasado. Hay personas, o a veces tendemos, sin ser muy característico nuestro, a revisar mucho el pasado, a quedarnos mucho en lo que ya pasó, en lo que dije, en lo que no dije, en lo que hice, en lo que no hice. Entonces vuelvo a revisar todo el tiempo eso y me quedo como anclado a ese pasado. Qué distinto es cuando yo reviso el pasado para aprender de él, para analizarlo, para ver qué puedo aprender, con qué me puedo quedar de aprendizaje de este pasado. Pero qué distinto es cuando me aferro a eso que pasó, cuando mi mente permanentemente está rebobinando y permanentemente está viendo qué pudo haber sido distinto, y si yo hubiera hecho algo distinto, y si la otra persona hubiera hecho algo distinto, y todo el tiempo me encuentro en el pasado más que en el presente, ¿sí? Ahí es cuando tenemos que soltarlo y dejarlo en su lugar, en el atrás, ¿sí? Volver a la hora. El otro punto es el futuro, ¿sí? Entonces, cuando estoy permanentemente en el futuro y no puedo estar en paz en el presente porque no dejo de pensar en opciones para ese futuro. Entonces, ya acá aparece lo que es también una necesidad de control, ¿no? En cierta forma, esta tendencia psicológica, esta tendencia mental, de personalidad, tiene que ver con una necesidad de controlar aquello que va a pasar, de poder anticiparme a lo que va a pasar, de estar preparado. Entonces, quizá me pongo a analizar diferentes escenarios posibles para ver cómo puedo estar preparado para todo aquello que pueda suceder, ¿no? Entonces, al soltarlo un poco y al comprobar de qué forma puedo relajarme un poco y quedarme un poco más en el presente, puedo ir avanzando ya con menos control, ya aceptando que van a ir pasando cosas a lo largo de mi camino y que puedo lidiar con estas cosas que puedan ir pasando. Acá principalmente lo que tengo que trabajar para poder soltar un poquito este control y este miedo que puede representarme el enfrentarme a estos diferentes escenarios que pueden aparecer en el futuro, tiene que ver con confiar en mi poder de adaptación, confiar en que yo sé cómo readaptarme a las diferentes situaciones. Incluso pueden buscar algún ejemplo y pensar, bueno, de qué forma apareció una situación que era completamente inesperada y cómo pude resolverla. Entonces, cuando le empiezo a dar ejemplos a mi mente, ya mi mente se puede ir quedando más tranquila porque puede ir confiando en que sí, yo puedo readaptarme, puedo reelegir. Entonces, puedo soltar un poquito el control y ver qué pasa. Otra opción también es revisar alguna situación del pasado en donde por algún motivo yo haya soltado el control, me haya animado a hacer algo que estuviera fuera de mi área de seguridad, y cómo salió bien eso, ¿no? Cómo quizás me divertí o aprendí o de alguna forma gané a nivel emocional, ¿sí? Y esos ejemplos solamente le van a servir un montón para los siguientes pasos que vengan al futuro. El tercer punto es el otro, el pensar permanentemente en el otro. Entonces pienso en qué dice o dijo, o no dijo, o no dice, o qué hace, o qué no hace, cómo avanza en su vida, qué pasa en su vida, si da más pasos, si da menos pasos, todo el tiempo mirando al otro, y esconde la idea, la falsa idea, de que el pasto del vecino siempre es más verde, ¿no? Entonces, ahí caemos en un cierto victimismo, como que yo mismo me termino bajando la autoestima porque todo el tiempo me comparo con lo que yo veo del otro, de los otros, ¿sí? Que en realidad no estoy viendo la totalidad de lo que pasa ahí. No tengo ni idea cuál es la totalidad de lo que pasa ahí. Y tampoco es cosa mía porque no es parte de mi proceso, ¿no? Entonces puedo volver a quedarme en mi camino, puedo centrar toda mi energía en mí, y esta parte de mi energía que estoy desperdiciando en estar pendiente del otro, puedo volcarla en mí mismo. Distinto es si yo uso la imagen del otro para mi propio crecimiento, pero ahí no me estoy atando
a lo que pasa en el proceso del otro. No me estoy comparando permanentemente con lo que pasa en el proceso del otro, ¿sí? Ni estoy midiendo mi valor o mi progreso o mi vida en relación a lo que yo veo del otro. Simplemente puedo usarlo a modo de aprendizaje y soltarlo, ¿sí? El otro punto es el perfeccionismo, ¿sí? El cuarto punto, perfeccionismo. ¿De qué forma nosotros intentando hacer cosas a un nivel perfecto y cada vez mejor terminamos desperdiciando tiempo y energía? ¿Por qué? Porque hay cosas que ya están suficientemente bien y sin embargo muchas veces, según el modelo mental de cada uno, hay quienes se sentirán más identificados con uno y otros con otro. Según el modelo mental, hay quienes no es suficiente con un suficientemente bien y necesitamos ir un poco más allá y asegurarnos de que esté completamente bien. En este caso lo que tenemos que incorporar es la noción de que la perfección es en sí misma imperfecta, ¿sí? Entonces no vamos a encontrar absolutamente nada que sea perfecto. Y muchos mencionan al cuerpo humano como una máquina perfecta. Lamentablemente también tiene su falla, si bien es increíble todo lo que pasa en el cuerpo humano y en el universo en sí mismo, podríamos mencionar su propia falla, que es por ejemplo esta diferencia en el lenguaje del consciente distinto al del inconsciente, que por esto que aparecen las enfermedades y los síntomas, ¿sí? Porque tienen diferente lenguaje y en el lenguaje del inconsciente estoy queriendo ayudar al cuerpo humano, sin embargo desde el consciente estoy interpretando esto como una enfermedad, así como algo que en realidad siento que me está lastimando, ¿no? Así que bueno, eso lo podemos tener en cuenta también. Nada es perfecto, toda perfección es en sí misma imperfecta, así que está bien, con que alcancemos un punto que está suficientemente bien, podemos quedarnos tranquilos. Y ese es el desafío de empezar a gastar menos energía y tiempo en ir más allá y saber en qué punto puedo estar feliz con lo que sí ya está suficientemente bien. Otro punto, el quinto punto, tiene que ver con la duda. La cantidad de tiempo y energía que desperdiciamos dudando, sobrepensando las cosas, ¿sí? Pienso diferentes alternativas, quizás porque quiero que sea la opción más correcta o porque me da miedo que aparezcan otras opciones. Sí, hay opciones que prefiero que no aparezcan, hay cosas con las que prefiero no conectar. Por diferentes motivos resulta que mi mente se mete en un laberinto. Y esto nos lleva a desperdiciar muchísima energía y tiempo, cuando en realidad podríamos empezar a dar pasos confiando en nosotros mismos y confiando en que de ese paso algo voy a sacar de positivo, ¿sí? Me va a nutrir y con cada paso voy a ir construyendo mi propio camino. ¿Qué pasa? Si yo me quedo en la duda, si no doy ningún paso, no voy a construir ningún camino. Y esta es la lección que podemos incorporar en este tipo de modelo mental que duda tanto, ¿sí? Que se cuestiona tanto todo. Entonces, recordar esto, si yo no avanzo, me quedo siempre en el mismo lugar. Entonces, si quiero avanzar, tengo que empezar por algún paso, no importa cuál elija, me arriesgo, veo por dónde voy y cada vez el camino va a ir tomando más y más claridad. Bueno, estos serían los 5 puntos: pasado, futuro, el otro, la perfección y la duda. ¿Qué vamos a hacer con esto? En primer lugar, les recomiendo el video en el que les dejé información sobre cómo traernos al presente, ¿sí? Volvemos a nosotros mismos, al aquí y a la ahora. En segundo lugar, lo que nos podemos preguntar es: ¿cuándo empecé a tener este patrón de pensamiento? ¿Cuándo empezó? ¿Y qué pasaba en mi vida en ese momento que empecé a actuar de esa forma? ¿Mi mamá o mi papá tienen este mismo patrón? ¿Qué patrón puedo encontrar en mi mamá o mi papá? O en algún ancestro. ¿Dónde lo encuentro en mi árbol genealógico? En tercer lugar, me puedo preguntar cuál es el miedo que esconde, ¿sí? Detrás de este modelo mental que construí para mí mismo, que fue construido para mí mismo. ¿Qué miedo esconde? ¿Qué puede pasar si yo suelto el pasado? ¿Qué puede pasar si yo suelto el control acerca del futuro? ¿Qué puede pasar si yo dejo de pensar tanto en el otro, ¿no? ¿Qué pasa si suelto la perfección y la duda? Entonces, ¿cuál es el miedo escondido detrás de este modelo mental? Y por otro lado también respondernos pensando en, bueno, ¿y si eso pasa? Eso que yo percibo como grave pasa, ¿qué es lo que yo podría hacer? ¿Podría readaptarme? ¿Podría tomar decisiones que corrijan de cierta forma eso que sucedió? ¿Qué puedo hacer? Y seguramente, guiándonos con estas preguntas, podamos ver de qué forma realmente tenemos
el permiso, podemos darnos el permiso de soltar estos patrones mentales que no hacen más que frenarnos, ¿no? Que limitarnos en el avance que podríamos llegar a tener. Bueno, espero que la reflexión sobre estos puntos les sume, que puedan identificarse con alguno, con quizás dónde pasa más tiempo su mente, y que a partir de estas preguntitas clave puedan redireccionarse y poder empezar a dejar de lado este patrón, ¿sí? Que no es más que una decisión, el tomar la decisión de, bueno, yo hasta acá llegué, esto ya ahora lo voy a dejar de lado, e ir después dando los pasos que necesite para efectivamente poder ir dejándolo de lado. Espero realmente que les haya sumado.